El espectro de manifestaciones asociadas a X frágil, descripción clínica molecular del FMR1 en una familia mexicana. Lo primero a tener en cuenta es que esta mutación está basada en cierto grado de repeticiones de trinucleótidos y ya según este grado de repeticiones vamos a tener diferentes efectos fenotípicos que van a derivar a diferentes patologías. Y de ahí es lo que le conocemos como un espectro, porque según esas diferentes patologías es lo que también conocemos como premutación o mutación. Dicho esto, el gen que sea directamente afectado es el gen FMR1, que por sus siglas en inglés es Fragile Mental Retardation. Este gen va a codificar para la proteína FMRP, que también se ve directamente relacionada con todo lo que es el neurodesarrollo y pues también se ve afectado que cuando esta proteína está afectada vamos a tener alteraciones psiquiátricas y alteraciones en el comportamiento de las personas y se ve directamente afectado el desarrollo cognitivo de las personas y el desarrollo del aprendizaje. Ya en cuanto a la región afectada, la región que va a ser afectada va a ser la región reguladora, porque esta secuencia de trinucleótidos que mencionaba anteriormente se encuentra en la región promotora. La región de trinucleótidos es CGG. A partir de esto podemos decir que ya lo normal, el grado de repetición normal, va a ser de 6 a 54 copias de CGG. Ya con lo que conocemos como una premutación va a ser de 55 a 200 copias de CGG. Y ahí es ya cuando vamos a empezar a tener un silenciamiento parcial de la proteína. Porque cabe aclarar que, pues digamos, lo que va a pasar o el problema está en que se va a silenciar esa secuencia de CGG por una hipermetilación. Entonces ahí es cuando ya la proteína no se va a poder producir del todo, va a haber ausencia o una ausencia parcial. Y ya la mutación completa es cuando hay más de 200 copias de la repetición trinucleótida. Entonces, pues por la hipermetilación simplemente no vamos a tener la proteína. Ya en cuanto, digamos, el patrón de herencia, es importante aclarar que es un patrón de herencia ligado al cromosoma X dominante con penetrancia incompleta. La penetrancia incompleta se debe a lo que mencioné anteriormente, que es un espectro de manifestaciones, por lo que las afectaciones fenotípicas pues pueden variar. En primer lugar tenemos el efecto molecular. El efecto molecular va a ser la hipermetilación en los tripletes que ya dije anteriormente, y pues esto va a conllevar como a una consecuencia que va a ser la cantidad de proteína que se va a producir. Como dije anteriormente también, la premutación pues se va a basar en que va a haber poca proteína y este se lleva a que va a haber un silenciamiento parcial de la proteína FMRP, o sea, una hipermetilación parcial. Y ya la mutación completa es porque vamos a tener ausencia total de la proteína, pues por una hipermetilación también ya total. Ya en cuanto al afecto celular, lo que va a afectar es la plasticidad sináptica. ¿A qué me refiero? La plasticidad básicamente se basa en las conexiones sinápticas, en que pues estas conexiones sinápticas se den correctamente. Y como sabemos, esta proteína se relaciona con el neurodesarrollo, entonces pues obviamente si no se está dando correctamente la plasticidad, es decir, pues las conexiones entre la sinapsis y las neuronas, no se va a poder dar como el correcto funcionamiento del neurodesarrollo. También se relaciona en que pues va a ocasionar que se inhibe el transporte correcto del ARN mensajero y no se va a poder regular correctamente la traducción. Pero en este momento encontramos una imagen que explica muy bien lo molecular, que es la imagen del medio. La imagen pues está dividida en dos. En la parte de la izquierda explica qué vendría pasando pues si no está presente el síndrome de X frágil, o sea, lo que vendría pasando en una proteína normal. Nos muestra que estamos dentro de la neurona y pues en un primer momento nos muestra que tenemos las repeticiones de CGG, más o menos 55 repeticiones. Vemos que está laxo, por lo que de alguna manera u otra se puede unir toda la maquinaria transcripcional. Se une la ARN polimerasa 2. Después pasa un segundo momento donde pasa a AMRNA y finalmente llegamos a nuestro producto proteico, que pues es la proteína FMRP, y pasa por diferentes receptores. Ya por otro lado, si estamos en presencia del síndrome de X frágil, pues vamos a tener ciertas repeticiones, como nos muestra la imagen, tenemos más o menos más de 200 repeticiones. También se pueden ver que más o menos estas cositas negras, por así decirlo, vendrían siendo
vendrían siendo la metilación, porque pues en imagen no se ve bien, pero el círculo rojo significa DMT, que eso se quiere decir las DNA methyltransferase. Entonces pues ahí está siendo metilado. Y ya por otro lado, pues digamos que también llega esta, la MSP2, que lo que quiere decir es que va a quitar grupos acetilos, entonces va a quedar mucho más metilado, mucho más condensado, no va a poder llegar la maquinaria transcripcional y pues simplemente como lo muestra la imagen, no se va a poder dar la proteína y no va a poder pasar por los receptores, a diferencia que sí, pues si no estuviera mutado, si no estuviéramos en presencia de más de 200 repeticiones y no hubiera una hipermetilación. Pues estas patologías pueden variar según si es una premutación o una mutación. Pero de manera general casi siempre se va a tener en cuanto al X frágil, escoliosis, paladar hendido, estrabismo, piel plano, hipotonía y pues en cuanto a las características que se puede diferenciar en la cara van a tener orejas largas y pues también la cara alargada. Y una de las principales pues no vendría siendo que se pueda observar tanto, sino que va a afectar sí o sí el desarrollo cognitivo de las personas y el neurodesarrollo. Daba el árbol genealógico, podemos ver que señala otra vez a los individuos que fueron analizados, que pues es el individuo 6 de la segunda generación, el individuo 5 de la tercera y el individuo 7 también de la tercera generación, donde muestran las patologías que tienen, que es el X frágil, polineuropatía y Parkinson. Ya en cuanto al cuadro de Punnett, el cuadro de Punnett lo hicimos del individuo que sufre de síndrome X frágil y lo importante mencionar es que los padres que presentan esta metilación, pero pues no presentan la patología, vendrían siendo portadores y tienen cierto grado de metilación que pueden ocasionar que su descendencia también tenga un grado mayor de metilación y sean susceptibles a X frágil. En cuanto al individuo que tiene X frágil, podemos indicar que la mamá es portadora y ella no expresa la enfermedad, pero sí tiene el alelo mutado porque como sabemos la mamá es la que transmite el cromosoma X a los varones. Molecular, en el análisis del caso nos muestran que utilizaron las dos últimas, la PCR-CE y la MPCR, que se basan la primera en un triple cebador para determinar la longitud de los trinucleótidos en el gen FMR1 y la segunda para determinar el nivel de metilación desde el reconocimiento de los trinucleótidos. Ambas se basan desde la PCR normal pues que nosotros conocemos, que es la amplificación de la secuencia de ADN. De resonancia magnética del encéfalo y pues en primera parte los 3 individuos que fueron analizados pues mostraron una resonancia magnética normal excepto por el paciente 5 de la generación 3, el cual mostró una atrofia generalizada. Cabe resaltar que este paciente es el que padece el síndrome X frágil. Después, por otro tipo de resonancia magnética, no se observaron signos de hipertensidad de cerebeloso medio, el cual es una enfermedad directamente relacionada con X frágil, que es un tipo de temblor y ataxia debido pues al síndrome de X frágil. Los que se indicaron fueron los de la PCR, que mide el grado de repetición de trinucleótidos y el grado de metilación. Y pues aquí también nos indican que en cierto momento están viendo la longitud normal, la zona gris, que como hemos indicado era la premutación, y la mutación completa en cada uno de los pacientes. En primer lugar, en cuanto al paciente 5 de la generación 3, nos indican que muestra una mutación completa con un número de repetición de más de 200 nucleótidos y pues el porcentaje de metilación es del 100%, porque como sabemos este ya es el paciente que tiene síndrome de X frágil. Y ya en cuanto a los otros pacientes, el paciente 6 de la segunda generación muestra que tiene una premutación con un porcentaje de metilación del 78% y el paciente 7 de la segunda generación nos indican que pues no tendría ningún tipo de mutación, ¿no? Entonces pues está normal debido a que tiene un porcentaje de metilación del 47% con un número de repetición de 32 trinucleótidos. En cuanto a los resultados clínicos, aquí cabe resaltar que están los 3 pacientes que fueron analizados. El segundo paciente, que es el de la generación 3, el individuo número 5, es el que muestra X frágil, también tiene discapacidad intelectual y atrofia generalizada. Y un dato importante es decir que los fenotipos asociados a X frágil tienen variaciones fenotípicas, es decir, que también tienen variaciones en sus patologías. Los aspectos más importantes a resaltar es que las personas que pues presenten esta mutación y se la vayan a heredar a su progenitor, la mayoría de los casos van a ser susceptibles a heredar esta metilación. Entonces, porque como sabemos, los mecanismos epigenéticos
como las metilaciones pueden ser heredadas, entonces van a haber más probabilidades de que padezcan de este síndrome. Por otro lado, los datos pues van a variar según la población, porque en este caso fueron analizados la población mexicana, entonces pues puede variar según la población. También, como lo conocemos, este artículo y como la presentación también como tal se llamó, pues es un espectro en cuanto a la repetición de trinucleótidos, las permutaciones y las mutaciones, pero también va a haber un espectro entre portadores. Por ende, es muy importante analizar la cantidad de metilación. Otro aspecto importante que concluimos que es primordial es que se va a presentar cierto grado de porcentaje de metilación y por ende, pues según ese porcentaje se va a traducir o no la proteína. Y por último es que se pueden presentar trastornos cognitivos y neuromusculares que no siempre se van a relacionar con el síndrome de X frágil, pero pueden tener cierta sospecha.